terminamos, ¿no? Entonces, les agradezco mucho y les pido disculpas, pero hay que entender que somos personas de diferentes municipios y estados. Estas nuevas formas de comunicación, pues no somos expertas, y creo que juntas vamos aprendiendo mucho. Gracias. Muchas gracias, maestra Mari Carmen. Muy interesante su ponencia sobre la cuestión también de los imaginarios y el lenguaje, ¿no? Cómo van perfilando pues incluso las decisiones en los congresos de los estados. Y bueno, continúa Olga Viviana Maciel y les hago brevemente una semblanza. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto de Educación Superior Francisco González de la Vega, especialista, tiene una especialidad en justicia electoral por el Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, maestría en la Universidad de San Martín, Argentina, en coordinación con la Universidad de Salamanca de España. Actualmente es consejera del Instituto Electoral de Baja California, presidiendo las comisiones de quejas y denuncias, transparencia y vinculación con los consejeros electorales. Y es vocal de las comisiones de reglamentos y asuntos jurídicos, control interno, igualdad de género y no discriminación y participación ciudadana. Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California y bueno, pues ha sido consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral en 2 ocasiones, asunto jurídico, catedrática de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California Zona Costa. Fue también presidenta del Colegio de Abogados en materia electoral en Tijuana, Baja California. Y en el ámbito académico se ha distinguido por su participación como expositora en diferentes colegios de profesionistas, grupos políticos, universidades y la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de la Nación, con temas relacionados en materia electoral. Pues un gusto tenerla como participante. ¿Quieren iniciar con su presentación, por favor? Muy buenos días a todas. Es un gusto estar con ustedes compartiendo este foro y en esta aula virtual. Creo que el micrófono abierto, Sandra Beatriz, no sé si nos puede hacer el favor de ponerlo en mute, por favor. Sandra, ¿qué pasó? Hay una abierta, si no puede ser la administradora, el favor. Gracias. Bueno, pues para dar paso a esta presentación, quiero hacer mención a lo que ya nos comentaba la diputada Rosina del Villar. Creo que fue una presentación también muy interesante al ponernos en contexto en Baja California sobre las reformas pues, que fue aprobada precisamente el día de ayer. Viene a ser prácticamente la armonización con la reforma federal. Entonces me permitiré compartirles esta presentación. Y antes que nada, pues sobre los retos de los órganos electorales en la sustanciación del PES y el acceso a la justicia. Me gustaría precisamente hacer mención a esta reforma del 13 de abril de 2020, la que como bien ya mencioné, pues fue publicada, fue aprobada el día de ayer por el Congreso del Estado. Fue una iniciativa que se presentó por diputadas electorales y en la misma, el principal objetivo de la reforma electoral en Baja California es precisamente el objetivo primordial es garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia política antes, durante y después de los procesos electorales, esto es, en el ejercicio del cargo. En estas reformas se establecen procedimientos legales y eficaces para que las mujeres que sean objeto de violencia política por razones de género tengan acceso efectivo a la justicia. Para ellas se contempla un catálogo de conductas constitutivas de infracciones electorales en el que se incluyen procedimientos judiciales sancionadores, medidas cautelares, medidas de protección, medidas de reparación y análisis de riesgo. Todo esto no se contemplaba
para que las mujeres puedan participar en la vida política de una manera segura, sin violencia, que tanto en los procesos fuera y dentro de los procesos electorales, y generar procedimientos legales y justos para estas mujeres. La armonización del que estuve leyendo precisamente en el dictamen se divide en dos grandes rubros. A mí me tocará, únicamente me enfocaré a hablar sobre las reformas a la Constitución del Estado y las normas electorales, es decir, lo que tiene un impacto directo con la gestión electoral. No me quiero adentrar mucho porque ya la diputada Rosina ya lo hizo, así que de una manera pues lo nombraré, ¿no? Nada más. En cuanto al pues este impacto que se tuvo, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención de esta armonización fue precisamente el que se establece que las personas condenadas por delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como aquellas que cuenten con antecedentes comprobados de violencia familiar, violencia de género o de deudor alimentario moroso, no podrán ser electos a ocupar diputación, gubernatura o a integrar los ayuntamientos. También pues en esta reforma a la Constitución se utiliza el lenguaje incluyente de todo el articulado, y algo que me llama también la atención fue precisamente ayer la participación que hizo una de las diputadas al manifestar hacer una propuesta, ¿no?, de reforma también para que se reconozca los derechos de hombres y mujeres indígenas residentes en el Estado a participar en las elecciones de diputaciones y municipios para integrar los ayuntamientos y diputaciones locales en términos de esta ley. Se incluye el concepto de violencia política, se incluye el catálogo de conductas de infracciones, las sanciones, que es el tema que precisamente les vengo a dar, pero era importante que lo tuvieran a la vista, y pues se faculta a las autoridades precisamente electorales para solicitar a las autoridades competentes las medidas de protección, emitir medidas cautelares específicas en materia de violencia política por razón de género, hacer los análisis de riesgo, así como ordenar las medidas de reparación acordes a la normatividad y con los estándares correspondientes. Ya hablábamos que también se utiliza el lenguaje incluyente, se garantiza la paridad de género y como Instituto Estatal Electoral debemos de garantizarla, y no solo de esto, sino adoptar la perspectiva de género en las resoluciones que tengamos. Se establece que los ayuntamientos se integrarán con paridad horizontal y vertical, y las infracciones, es muy importante las infracciones que se contemplan para todas aquellas personas y servidores públicos, partidos políticos que cometan violencia política por razón de género. Estas pues se transmitirán o se sustanciarán, a través del procedimiento especial sancionador. En cuanto a las infracciones, sí es algo que hay que poner de relieve, que es algo muy importante que contempla pues esta armonización, ¿no?, que viene siendo respecto a los partidos políticos. Fíjense bien que tratándose de infracciones relacionadas con el incumplimiento de prevenir, atender y erradicar la violencia política por razón de género según la gravedad, podrá sancionarse hasta con la restricción del 50% de las administraciones del financiamiento público. En los casos graves y reiteradas conductas violatorias de Constitución a esta ley y el incumplimiento de prevenir y atender y erradicar la violencia política, incluso hasta con la cancelación del registro como partido local. También tenemos, en cuanto a las sanciones que se pueden contemplar para los partidos políticos, respecto a los aspirantes, precandidatos o candidatos, pues con la pérdida del registro, de ser registrada o registrado, la cancelación del registro, y si fuese en un proceso interno, pues el partido tampoco podrá registrar. Las bases que se contemplan son las medidas de protección, el juicio oportuno y el acceso efectivo. Como órgano electoral, pues tenemos que tener este juicio oportuno hacia la parte. Cuando las mujeres que han sido objetos de situación de violencia se acercan, tenemos que ver que el procedimiento sea lo menos dilatorio, no sea dilatorio en cuanto a los términos, ya que son procedimientos muy breves, son procedimientos sumarios. Tiene que tener un acceso efectivo precisamente a la justicia
asistencia y un acompañamiento también para aquellas mujeres. Las medidas definitivamente de protección son muy importantes y también se incorpora el artículo 337 bis en lo relativo a la violencia política por razón de género respecto a las conductas que se manifiestan no solo dentro del proceso electoral, sino también fuera del proceso electoral. Sabemos que en el ejercicio del cargo también se da este tipo de violencia contra las mujeres. Y empecemos, las quiero nombrar así, es básicamente el obstaculizarla a su derecho de asociación y afiliación, que se da pues, a veces desafortunadamente en los partidos políticos, el ocultar esta información a las mujeres con el objeto de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades, el ocultarles la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas o información relacionada con esta, con la finalidad de impedir la participación de las mujeres, proporcionar a las mujeres que aspiran a participar a algún cargo de elección popular información falsa, incompleta, imprecisa para impedir su cargo, obstaculizar la pre-campaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, y cualquier otra acción, lesión que dañe la dignidad, integridad o libertad de la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Entonces, es un catálogo muy amplio de lo que vienen siendo las infracciones que se pueden cometer. Y pues ya les mencionaba yo las sanciones que puede haber a las mujeres. En cuanto al procedimiento breve del procedimiento sancionador con medidas cautelares por violencia política por razón de género, el procedimiento, no les quise poner demasiados términos para hacerlo, simplificar el procedimiento, que lo pueda hacer entendido. Prácticamente una vez que se recibe alguna queja o denuncia, la unidad técnica de lo contencioso electoral pues admite o desecha esta queja. Una vez admitida, pues se emplaza al denunciado y se le notifica al denunciante para una audiencia de pruebas de alegatos, la cual tendrá verificativo dentro de las 48 horas posteriores a que se admita. Se hace el desahogo de la audiencia y se remite el expediente al tribunal local. En este ínter también pues pueden haber solicitado medidas cautelares. Y es aquí donde viene a implementarse estas particularidades, estas novedades que les comentaba en cuanto a las medidas cautelares. Si la unidad técnica de lo contencioso electoral considera la adopción de medidas cautelares, esta las propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias, que somos 3 integrantes del Consejo, para que en su caso pues las pueda ordenar, otorgar o denegar, ¿no? Las medidas cautelares podrán ser ordenadas por infracciones que constituyan violencia política por razón de género. Para esto, pues, está esta novedad de realizar un análisis de riesgo y un plan de seguridad, retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones, cuando las conductas reiteradas, suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora, ordenar la suspensión del cargo partidista de la persona agresora o cualquier otra requerida por la mujer víctima. Cabe señalar que las medidas cautelares precisamente tienen la finalidad de cesar los actos o hechos constitutivos de una posible infracción, y esto lo que hace es garantizar el correcto desarrollo en el proceso electoral. Sin embargo, hay otras medidas que tienen que ver con la seguridad de la víctima, ¿no? Yo les hablaba hace unos momentos del análisis de riesgo. Este análisis de riesgo tiene por objeto contrarrestar los daños y evitar la comisión del delito. Esto tiene que ver ya con materia de seguridad. Se deberá de tomar en cuenta a la víctima, las implicaciones culturales y de género en casos concretos, así como el derecho a continuar participando en un proceso electoral o en un asunto público con medidas de protección que deberán ejecutar las autoridades correspondientes. Les mencionaba yo que tendría que ser prácticamente
materia de seguridad. Y para eso pues la autoridad electoral está facultado precisamente para solicitar a las autoridades diferentes análisis de riesgo. En cuanto a las órdenes de protección, es muy importante, tienen que ser muy importantes. El artículo 27, como fue aprobado en el dictamen de ayer de la ley electoral para el estado de Baja California, menciona que son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares, y estas deberán otorgarse por la autoridad competente. ¿Quiénes son esta autoridad competente? Bueno, la misma ley en su artículo 32 nos establece que puede ser la Secretaría de Integración y Bienestar Social, la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género, la Fiscalía General del Estado, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Cultura y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Si bien es cierto, esta figura ya se contemplaba en el artículo 27 de la Ley Federal de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y en el artículo 40 de la Ley General de Víctimas, el problema es que estaban diseñadas bajo una lógica que era ajena precisamente a la materia electoral. Por ello fue indispensable que la legislación se especificara que las autoridades electorales podrían garantizar la ejecución de estas medidas a fin de prevenir mayores daños a la víctima a través pues, de estas solicitudes a las autoridades que ya les mencioné. En cuanto a estas medidas de reparación, pues ya una vez que se va, estas medidas las puede dictar pues, el propio Tribunal Electoral y consisten precisamente en indemnización de la víctima, restitución inmediata en el cargo en el que fue obligada a renunciar por motivos de violencia, disculpa pública y medidas de no reparación. Quiero hacer mención que lo que hace el Instituto es únicamente sustanciar estos procedimientos electorales y sí ver lo concerniente a las medidas cautelares. Sin embargo, le corresponde al tribunal pues el resolver ya el fondo del asunto. Y estas serían las medidas de reparación. Pues por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la interesante presentación y vamos a continuar para pues porque vamos un poquito sobre el tiempo y voy a compartir un breve resumen de la reseña curricular de nuestra próxima presentadora, que es la licenciada María del Mar Trejo Pérez. Ella es maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad Ana Botayá, consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estatal, donde preside desde octubre del 2017 la Comisión de Paridad de Género e Igualdad de los Derechos Políticos y Electorales y la Comisión de Comunicación Social. Es vicepresidenta del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AC, integrante de la Red de Mujeres Líderes de las Américas, así como de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente, en la que integra la vocalía de personas con discapacidad y personas adultas mayores. Pertenece a la Red Nacional de Ciudadanía y Organizaciones por la Educación Cívica, ACCI. Ella nos presenta una ponencia que tiene por título Armonización de la Reforma Política Electoral desde el escenario nacional y el importante papel de los hombres. Adelante, por favor, Muchas gracias. Muy buenas tardes o días allá a todos y a todas. Lo primero que me gustaría es agradecer a la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en todo de la República Mexicana, al Instituto Estatal Electoral de Baja California, a Género y Ciudadanía, por haberse unido con la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, la AMCE, y a quien represento en este evento, para la realización de este foro virtual, Análisis de la Reforma Político-Electoral en Baja California.
Saludo a quienes nos acompañan desde las redes sociales, en especial a las asociadas consejeras de AMSE que siempre siguen todos estos eventos muy puntualmente. También saludo a mis compañeras panelistas, que es un gusto compartir con ellas, ¿no? Con la licenciada Marta Patricia Ramírez, diputada federal, a la diputada estatal Rosina del Villar, a María del Carmen Rioseco, que es consultora consultiva de las mujeres, a Kira Núñez de León, que es de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva, y a mi querida amiga consejera Olga Viridiana Maciel Sánchez, quien he visto que ha sido luchadora, y creo que ustedes igual la han visto en este estado, por los derechos político-electorales de las mujeres. A la ciudadana Josefina Mesa Espinosa, fundadora de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, y también agradecer a la moderadora Lidia Alejandra Suárez. Esta reforma en el marco jurídico estatal en Baja California, pues sí la tenemos que mirar, como dice el título de esta plática, desde un ámbito nacional, ¿no? Porque el hecho de que se hayan aprobado las leyes generales, eso dio pie a que podamos ya desde los estados empezar con esta armonización, ¿no? Yo creo que fue una punta de lanza, como dicen. Y la reforma al marco jurídico estatal de Baja California sobre el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, que fue aprobada, como ya mencionaron el día de ayer, considero que representa un avance para garantizar el ejercicio libre de los derechos político-electorales de las ciudadanas en este estado. Hay que ver que el Congreso, después de 2 o 3 horas de análisis profundo, lograron consensar esta armonización legislativa por unanimidad. Así que mi reconocimiento a quienes estuvieron involucrados en estas decisiones. No podemos perder de vista la importancia de la sociedad civil en este logro trascendente de la reforma, ¿no? Cómo desde las asociaciones han tenido un papel fundamental y primordial, y el simple hecho de que la situación actual en la que se encuentra el ámbito de la ciudadanía, por ejemplo, la sociedad civil han sido quienes han puesto el tema sobre la mesa de la violencia política contra las mujeres, han denunciado casos en donde a las ciudadanas se les ha impedido el ejercicio libre y consciente de los derechos político-electorales, tanto en el ejercicio del voto activo como en el pasivo, cuando se les ha impedido el derecho de acceso a algún cargo público al que ya fueran electas, y el desempeño de sus funciones también como servidoras públicas. También es importante reconocer el papel de los organismos públicos locales electorales en este camino de la armonización, como por ejemplo en el estado de Baja California, con la presentación de propuestas o iniciativas al Congreso del Estado, y así ha pasado en los distintos congresos estatales. Y pues déjenme comentar, ¿no?, que desde la AMSE, en coordinación con los institutos electorales estatales, se fue impulsando la realización de foros previos a las armonizaciones, que ya se lograron y actualmente algunas, y se han realizado un trabajo conjunto, porque en estos foros la idea de la presidencia de AMSE fue coordinar entre las distintas organizaciones, niveles de gobierno, organismos autónomos, el hacer un trabajo coordinado donde se nutriera de información y qué era lo que el Estado en ese momento también requería para esa armonización. Se detectaban necesidades, posibles soluciones, y encauzar hacia un fin común los esfuerzos de todas y todos. Por eso hay que comentar que las disposiciones de leyes generales obligan a las distintas legislaturas de cada entidad a armonizar el marco jurídico y hacerlo de acuerdo a la legislación federal, pero esto tampoco implica una subordinación total, ya que cada entidad federativa pues es libre de actuar y adecuar las normas armonizadas a las necesidades del contexto en que se vive localmente. Y eso es lo que pudimos ver en esta reforma en Baja California, donde se añadieron varios apartados, además de lo que decía la reforma general, ¿no? Sabemos que México es un estado multicultural, como ya mencionaba una de las primeras ponentes. Por ejemplo, en este foro estamos desde Yucatán hasta Baja California, casi
cruzando todo el país, ¿no? Y tenemos características tal vez comunes, pero a la vez cada estado vive una realidad particular en distintas entidades federativas, ¿no? Por ejemplo, Yucatán puede compartir algunas características con Campeche y Quintana Roo, que estamos más cercanos, pero a la vez cada estado vive un ámbito distinto y lo mismo sucede con los estados de allá del noroeste de México. Tenemos un marco común que puede adaptarse a las necesidades locales. Y pues como ya mencionaron algunas de las que me antecedieron en el uso de la voz, el 13 de abril de 2020 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación este decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a 8 leyes, 6 generales y 2 federales que se reformaron. Algunos aspectos muy relevantes, no podríamos mencionar todo y me imagino que de las siguientes ponentes van a hacer un análisis más profundo, pero sí decir que hubo algunos puntos que me gustaría señalar que fueron muy contundentes, ¿no? Por ejemplo, esta parte del establecimiento de las conductas que se consideran violencia política contra las mujeres en razón de género, y yo creo que fue algo muy importante, ¿no? O por ejemplo el hecho de que facultaron al Instituto Nacional Electoral para suspender inmediatamente cualquier propaganda política electoral en radio o televisión si el contenido se identificaba como violencia política contra las mujeres en razón de género, que también obviamente, como ya escuchamos en diversos foros y acercamientos que hemos tenido con el Instituto Nacional Electoral, pues obviamente esto representa retos de cómo instrumentarlo, ¿no? El poder establecer medidas cautelares, por ejemplo, y de reparación en caso de violencia política contra las mujeres en razón de género, el establecimiento de violencia política en contra de las mujeres como causal de inicio del proceso especial sancionador del que ya nos habló la consejera Olga Viridiana. La obligación de los partidos políticos también al interior para sancionar todo acto relacionado con violencia política en razón de género y que ellos como institutos también tengan esos mecanismos y procedimientos internos para poder combatir esta violencia. Se considera también la violencia política contra las mujeres en razón de género una causal para que se inicie el JDC, el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales de la Ciudadanía. Y esto, por ejemplo, en Yucatán hemos tenido últimamente un caso, ¿no?, donde esto ya se utilizaba, lo sabemos, pero realmente también es una herramienta que ya conjunta muchas más las características y el hecho de que las ciudadanas que van a estar participando en los próximos procesos electorales que tenemos en puerta puedan conocer toda esa información, pero de una manera mucho más, podríamos decir, didáctica, que sepan a dónde acudir, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que incluir en los escritos o el proceso que ellas vayan a llevar, ¿no? También desde lo nacional, ¿no?, que se tipificó como delito electoral la violencia política contra las mujeres. Realmente esto fue igual algo muy notable, ¿no? Se establece que incurrirá en abuso de funciones la persona también servidora o servidor público que ejerza alguna de las conductas de violencia política contra las mujeres que pusieran en la ley de acceso a una vida libre de violencia. Estos son algunos aspectos relevantes, ¿no?, de la reforma a nivel nacional y que fueron propiciando los trabajos para la armonización de la legislación en cada entidad federativa, cuál fue el objeto, y no hay que perder de vista que lo importante de esta reforma y de la armonización es garantizar a las ciudadanas para que puedan ejercer sus derechos político-electorales en un contexto libre de toda violencia política en razón de género en los gobiernos locales y municipales y en todo México. Y eso es importante tenerlo en cuenta. El centro de esta reforma son las mujeres y de repente hay muchas mujeres que han sido violentadas y que también tienen mucho que decir y para eso igual en la AMSE, por ejemplo, se han realizado foros que se llamaron Las Otras Voces, donde escuchamos a las mujeres en esos temas que han vivido y que muchas veces no podemos perder de vista, que eso es importante de hacer estas reformas. También hay que destacar que, por ejemplo, en las entidades federativas se establecieron aspectos propios de cada estado, como mencionaba al principio, y pues
Ya con esto nos toca ahora a la autoridad electoral el poder expedir las normas reglamentarias para la efectiva aplicación de este marco jurídico, ¿no? Ahorita se nos tiene, por ejemplo, a los organismos públicos locales el reto de modificar y armonizar la normativa interna que tenemos, como por ejemplo el reglamento de denuncias y quejas, el reglamento interior o de comisiones, o dependiendo de cada entidad, ¿no? Considero que los organismos públicos locales somos actores garantes de la democracia en México, en el marco de un sistema nacional electoral en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Es nuestro deber establecer estrategias desde lo local. Me gustaría mencionar algunas ideas o propuestas que pudieran irnos dando luz desde cada uno de los estados. Por ejemplo, la importancia del monitoreo de los medios de comunicación con perspectiva de género es algo que tenemos que tomar en cuenta para el siguiente proceso electoral. La capacitación y sensibilización a los medios de comunicación para una cobertura no sexista de la información. El seguimiento a los protocolos internos de los partidos políticos para ver cómo se están atendiendo esos casos de violencia política. El dar a conocer a las mujeres un protocolo práctico para la atención de este tipo de violencia. También generar estas estadísticas e indicadores conducentes de los casos y de las resoluciones para rendir cuentas al final del proceso electoral. Todo esto será indispensable y es necesario que vayamos viendo la interpretación de estos casos a la luz de un nuevo paradigma, desde las unidades técnicas de lo contencioso electoral en los institutos, desde los consejos electorales estatales de los OPLES, desde las secretarías ejecutivas, desde los mismos tribunales electorales locales. Nos toca aplicar ese marco normativo, pero tenemos que tener el conocimiento de los aspectos también a mejorar en los procesos electorales de nuestro estado. La verdad es que hemos sido un motor de la armonización, en este caso en los institutos electorales estatales, y se ha avanzado en la armonización de las leyes, pero por ejemplo, para dar un ejemplo, ya ven que son 90 días previos al inicio del proceso electoral en que se debería realizar la armonización. Hubo estados como Tabasco, Ciudad de México, San Luis Potosí, Zacatecas, donde se venció el plazo y no se logró la armonización. Y en estos casos los OPLES van a tener que aplicar acciones afirmativas para que las mujeres de dichas entidades puedan ejercer sus derechos político-electorales. Quedan también congresos como Veracruz, Hidalgo, Coahuila, México, Nayarit, Quintana Roo, que quedan pendientes en realizar la armonización. Eliminar la violencia política contra las mujeres en razón de género no se alcanzará, lo sabemos, de una manera inmediata o de un día para otro. Se requerirá de un cambio en las prácticas electorales, tanto de la ciudadanía, de las y los ciudadanos, como de los actores que intervenimos en los procesos electorales. El marco legal que ya tenemos debe aplicarse, y esto va a conllevar a generar buenas prácticas para que las mujeres mexicanas desde lo local puedan participar en estos asuntos públicos sin que sus derechos sean amenazados o violentados. La verdad es un placer el poder estar en este foro con ustedes, compartir con mujeres que sé que luchan diariamente por todas estas reformas, porque tengamos este marco jurídico. De verdad, yo considero que el próximo proceso electoral tenemos una base muy diferente para las ciudadanas que deseen participar en las elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Marimar. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con la diputada federal Patricia Ramírez Lucero. Ella es integrante de la 63 legislatura del Congreso de la Unión y nos va a compartir el tema análisis de la reforma política electoral de Baja California desde el contexto nacional. Adelante, diputada. Gracias. Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Buenos días, se daban cuenta, soy Marta Patricia Ramírez Lucero, madre de familia, abuela, abogada y por ahora diputada federal. Como sabemos, compañeras, el Congreso de la Unión emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma sobre paridad de género en los órganos del Estado, y esta reforma pues,
comprendió 9, 10 artículos de la Constitución Política de nuestro país en materia de paridad de género, que se aprobó desde 2019, lo cual representa, por supuesto, un avance significativo, un paso histórico para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Voy a destacar muy brevemente algunos puntos de esta reforma. Establece la obligatoriedad de la aplicación del principio de paridad de género en puestos específicos en el Poder Ejecutivo y sus homólogos en las entidades federativas. También deberá observarse la conformación de los organismos autónomos. Obliga a los partidos políticos a formular la postulación de sus candidaturas garantizando estos principios en los distintos cargos de elección popular. Incluye el principio de paridad de género en las elecciones de representantes ante ayuntamientos de los municipios y poblaciones indígenas. Ya las anteriores compañeras que me antecedieron en el uso de la voz pues hablaban de que esta paridad debe ser vertical, horizontal y transversal. Como una forma interesante de ver cómo se va asumiendo la cultura feminista, se sustituye el término de varón por el de hombre y el de ciudadano por ciudadanía. Instituye que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará conformado por 11 integrantes, mujeres y hombres de manera indistinta. Establece también que será facultad del Estado el titular en las legislaciones aplicables a la materia las formas y procedimientos que deberán seguirse mediante concursos abiertos que ponderen el principio de paridad de género en la integración de los órganos jurisdiccionales. Este tema me parece muy importante, más adelante voy a hacer un comentario al respecto. ¿Cómo llegamos a este punto? Dice la magistrada Zulema Montes, el origen de la reforma constitucional de paridad se inició con las cuotas de género en la legislación electoral del país a partir de 1996, con una cifra 70-30, pasó en 2008 a 60-40, y cuya aplicación condicionaría a los partidos a llevar procesos internos de selección de candidatos que garantizaran la incorporación de mujeres a cargos públicos de elección popular. Es verdad lo que dice la magistrada Zulema, pero yo creo que esta lucha empezó mucho antes, en la tierra precisamente de una de nuestras ponentes, ¿no? María del Mar Trejo Pérez de Yucatán. Para México es la cuna del feminismo. En la legislatura 2015 y 2018 la composición fue de 42.40 diputados y 42.6 senadores. En la actualidad somos 49% de mujeres en la Cámara de Diputados y 50% en las curules del Senado. Esta composición que aprobó la reforma constitucional de paridad demuestra que el incremento de la participación de legisladoras sí tiene un impacto decisivo en la agenda pública. Antes que esto, senadoras, diputadas presentaban sus iniciativas y ahí duraban congeladas en los cajones. Se hicieron muchos intentos de negociar con los compañeros hombres y ellos decían, bueno, pues estaría bien, oye, pero 50 y 50 es todo, es mucho. O sea, como si nos estuvieran haciendo un favor, como si no fuéramos ciudadanos igual que ellos. También es muy prudente señalar que las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las medidas afirmativas establecidas por el INE fueron decisivas para la construcción de los criterios en materia de igualdad de género en el ámbito político, ya que si bien México adoptó en la legislación las llamadas cuotas de género como parte de las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Beijing, pronto nos dimos cuenta que el sistema pues era insuficiente para garantizar la paridad. Hubo que intentar y lograr nuevas acciones. Entonces se avanzó con medidas jurisdiccionales, acciones legislativas, etcétera. Y bueno, aunque la reforma constitucional no señala de manera expresa los órganos jurisdiccionales, cuyos nombramientos se dan por designación, presidente de la República, su participación en el Senado, refiriéndome a los ministros de la Suprema Corte y Tribunales Autónomos, al establecer el artículo 41 de nuestra Constitución, el principio de paridad,
se entiende que abarca todos los órganos, aunque no lo mencione expresamente, por lo que las siguientes designaciones deberán de ser para mujeres, para que alcancen la paridad en la integración de los mismos. Y sí debo de mencionar que el 3 de julio y el 11 de septiembre de 2019, el Poder Judicial de la Federación organizó los primeros concursos de oposición para mujeres juezas de distrito en 5 plazas de concursantes y magistrados de circuito, el número de 30, exclusivos para mujeres. Ambas convocatorias representan acciones afirmativas absolutamente encaminadas a promover la participación de las mujeres en la administración de justicia y de materializar una de las políticas públicas transversales para romper estos textos de cristal en el Poder Judicial Federal. Miren, me consta porque yo vengo del Poder Judicial Federal. Había ocasiones en que los concursos no se presentaba ninguna mujer, ninguna, y no porque estuviera vetada por los compañeros, por los jueces o por quien sea, simplemente porque sus condiciones familiares no les permitían. El Poder Judicial se mueve por todo el país. Yo misma desprecié una oportunidad porque si desde Tijuana me mandaban a Guerrero cuando mis hijos eran un adolescente ya de 16. Pero bueno, eso va a ir cambiando. Ya lo estamos viendo. En los casos de los gabinetes, tanto federales como locales, aunque se tienen que respetar los nombramientos vigentes, es algo muy importante. Por eso no se puede dar de un día para otro la paridad cuantitativa en el Poder Judicial Federal. Hay hombres que tienen años de carrera. Entonces tenemos que ir avanzando, ir nombrando mujeres hasta que se alcance la paridad. Lo mismo ocurrirá en la integración de los órganos de gobierno de las entidades paraestatales y en los organismos constitucionales autónomos. Reconocer la alternancia de mujeres y hombres, pues sabemos, parte del principio de paridad como elemento indiscutible en la elección o designación de personas que van a presidir los órganos de gobierno de entes públicos, que se integren de manera colegiada y formalizarlo en ley. Nos permitirá que estos principios se observen. Es muy importante la actividad legislativa en este caso y no queden sujetos a la buena voluntad de los funcionarios hombres, de las personas que digan, bueno, dice la Constitución, da a entender, bueno, lo vamos a hacer. No podemos depender de la buena voluntad de los caballeros, ¿no? Ellos tienen un pacto de hecho, de tradición. Entonces, es como natural para ellos. Entonces tenemos que establecerlo, ¿no? Adicional a esta reforma, evidentemente hemos logrado otros avances importantes, por ejemplo, en materia de violencia política contra las mujeres. En Baja California yo observé ayer la discusión que se dio, el proyecto, cómo participaron mis compañeras, por cierto, Rosina Villar muy brillante en este tema, sin demeritar la actuación de otras compañeras como Julia Andrea González Quiroz, etcétera. Pero, ¿cuáles son los retos que persisten durante el proceso legislativo de adecuación? Tenemos que ir a las leyes secundarias. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos va a hacer falta en Baja California? Algunas son temas de ir avanzando en ley, pero otras son también en la medida que las mujeres tomemos decisiones, y me refiero a un conjunto de mujeres, no perder lo que se ha logrado en lo federal y en el ámbito local. Vigilar, por supuesto, la aplicación de la norma, las normas que son. Tenemos que definir en un futuro próximo qué es la paridad de género en las secretarías del Estado. Tenemos que responder las legisladoras y las mujeres en general a los retos en el ámbito legislativo. Por ejemplo, en materia de pruebas de violencia política. Una mujer violentada porque el funcionario, el jefe, la acosó, le dijo, a ver, las pruebas. Y eso lo he escuchado hasta de compañeras mujeres. Entonces, tenemos que ver la manera en que la materia de pruebas de violencia política tenga ciertas reglas y no sean tan estrictas.
Es como cuando se le otorga el crédito a un niño o a una mujer en temas de derechos sexuales. Se le da prioridad, se le da el valor que corresponde a la palabra de la víctima. Aquí habría que estudiar de qué manera vamos a responder a este reto. También tenemos que responder a los retos en el ámbito judicial. Y me estoy refiriendo precisamente a la integración del Tribunal Superior y de los Juzgados. Ahorita en Baja California, en estos momentos, está por ahí circulando una propuesta de reforma al Poder Judicial del Estado. Habría que revisarla muy bien porque tenemos que ir avanzando en este tema también. Ya tenemos muchas magistradas, muchas juezas, muchos proyectistas, pero tenemos que dejar establecido en esa reforma cómo se va a garantizar la participación de la mujer al integrar el Tribunal Superior y los juzgados, ¿no? Seguir legislando es otra prioridad, otro imperativo para Baja California, y ampliar el catálogo en materia de violencia política de cualquier tipo. Decía mi compañera Rosina de Villar que se incluyeron 6 definiciones o tipos de violencia política, cuando en materia federal tenemos 22 y va a haber más, ¿no? Yo he aquí anotado garantizar la inclusión de la población indígena y mujeres indígenas, pero veo que eso ya se observó. Y también esto probablemente tenga que ver con otro tema, como es la paridad de los órganos de dirección interna en los partidos políticos. Para partidos estatales, para partidos federales, la dirección de los partidos, tenemos nosotras también que estar 50 y 50, porque hicimos 50 y 50 en todo. Hay que construir esas agendas de género en colaboración, en redes con otras mujeres. Es muy rico escuchar a entes de la sociedad civil, como mencionaba hace un momento la consejera Trejo. La sociedad civil también ha sido determinante para avanzar en esta discusión. Nosotros en la Cámara hemos adoptado una forma de legislar que le llamamos Parlamento Abierto. Y de verdad son experiencias inmejorables, escuchar académicos, escuchar experiencias particulares, colectivos, vivencias de víctimas en algunos casos, y eso nos ayuda a construir las agendas. Pero sobre todo, compañeros, yo quiero subrayar mucho esto. No debemos quedarnos calladas, sea quien sea el agresor. Aquí en Baja California pareciera ser que el estilo del actual gobierno del Estado es estar agrediendo a las mujeres. Y hay que mandar el mensaje claro y contundente, que sepan que no vamos a tolerar, que no vamos a conceder nada, ni a los políticos, ni a la comunidad que agreda a las mujeres. Y bueno, también es muy de señalarse otro imperativo, que es crear políticas para erradicar la violencia, a fin, estoy hablando en general, a fin de que esta no se convierta en un costo que tenemos que pagar las mujeres para poder participar en política o en espacios de toma de decisiones. Este costo se lo debemos de pasar a los hombres, que ellos tengan un costo por vulnerar el ejercicio de nuestros derechos. Hay que transferirlo. ¿Por qué vamos nosotras, encima de todas las inconvenientes o las vallas que tenemos para alcanzar espacios de poder, todavía vamos a pagar el costo por participar, ¿no? Lo deben de tener todos. Por lo que hace a la Cámara de Diputados, y esto es algo que me gustaría que se tomara muy en cuenta por las legisladoras de los estados, la Comisión de Igualdad de Género, que preside asignadamente la diputada Wendy Zuluaga, trabaja muy bien. Yo pertenezco a una comisión que no tiene nada que ver con esto, la mía es la comisión jurisdiccional, pero todas las mujeres nos hemos unido para apoyar a Wendy que impulsar esta agenda. Hablo de todos los partidos, mujeres variosísimas del PRI, del PRD, del PAN. Y bueno, ella ha estado impulsando ahora en este tiempo de pandemia varias reuniones de trabajo virtual.
en la que se desahogaron diversos temas en materia de violencia hacia las mujeres y de paridad. Por ejemplo, ya ellas anunciaron su intención de voto en un tema que no está legislado y ojalá lo retomara Baja California. Ya ellos dijeron que lo van a aprobar, ya lo trabajaron, estamos en pandemia, pero cuando tengamos reuniones presenciales, una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en el que se incluye la violencia simbólica, parece que Mari Carmen la mencionó hace un momento, y la violencia mediática a la que aludía también la consejera, como un tipo de violencia más en ese catálogo que tenemos y que estamos conformando. Varios diputados señalaron que es importante visibilizar qué es la violencia simbólica, es un paso que hay que dar, ya que se ejercita desde la normalización con un dispositivo que encubre y enmascara relaciones de poder. Puede ser difícil de erradicar porque dificulta identificarla y nombrarla. Tal vez la violencia simbólica se ha naturalizado a partir de las manifestaciones culturales. Es como normal en el lenguaje, el arte, el teatro, el cine, la televisión, los chistes, las bromas, hasta, dicen algunas compañeras diputadas, hasta certámenes de belleza, son eventos que exhiben a las mujeres mediante patrones y estereotipos de género. En nuestro país, comentaban las diputadas, prevalece la desigualdad de género en la industria mediática. También aquí lo señalaron, donde predomina la participación de hombres desde la propiedad de dirección, de nivel institucional, técnicos, puestos de toma de decisiones. Las mujeres solo tienen el 1% de la titularidad de las posiciones selectivas y el 13% en temas de radio. Entonces se plantea que es necesario incidir en la industria mediática, también en el campo profesional, educativo, respecto de la importancia de la perspectiva de género, además de modificar la construcción de contenidos narrativos para que se dejen de lado esos estereotipos de lo femenino y lo masculino. Miren, la publicidad que está muy relacionada con ustedes. Yo misma tengo una iniciativa presentada. Vi una imagen, muchas, pero les comento una hora, para anunciar unas corbatas. Tener la fotografía de una mujer en blanco y negro, desnuda, tirada en el piso, y un hombre la va jalando con una corbata del cuello, amarrada al cuello. La corbata resalta por el color de la imagen blanco y negro. Este es un atentado contra nosotros. O veo otra donde sacan un galón de cloro y un trapeador, dice, la combinación perfecta que todas las mujeres desean. O sea, como que nosotros nomás servimos para trapear con todo. Esta violencia simbólica no es fácil de justificar, pero agrede severamente a las mujeres. En 2017 se difundieron cerca de 20.000 mensajes de odio por razones de género y redes sociales. Este tipo de vulneración hacia el sector femenino prevalece en los medios de comunicación. Estas nuevas modalidades se van a afectar en la Ley General de Acceso. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos las diputadas? ¿Qué queremos las mujeres? Mandar el mensaje social. Esto también es violencia. Y entonces, ya una vez en ley, va a permitir que también haya recursos contra esa reproducción de violencia que fortalece los estereotipos de género. Bueno, pues esta y otras propuestas serán materia del próximo foro para que la sociedad tenga más claro estos conceptos de violencia simbólica y mediática, lo que responde también a una recomendación de la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer respecto a visibilizar la violencia. Evidentemente existen otras violencias contra nosotras que es necesario ver y resolver. Por ejemplo, el presupuesto que se otorga a los ayuntamientos recibidos por mujeres. Hay que ver eso también en las leyes de nuestro estado. El primer edil mujer, hay casos, y ahorita estamos viviendo uno, en donde el presupuesto se lo recorta. ¿Por qué? A lo mejor no vale la pena para ellos que se maneje esa parte y que le dé
cierta proyección al aire, ¿no? Entonces, la intención de esta legislatura a la cual tengo el honor de pertenecer, que hemos llamado legislatura de la paridad, es modificar todas las leyes secundarias que son necesarias. Y les adelanto, compañeras, son más de 30, casi 40, en materia de paridad, detallitos aquí y allá, pero hay que modificar esas leyes con el objetivo de incorporar los ordenamientos el principio de paridad de género. Han pasado ya 67 años desde que se reconoció a la mujer su carácter de ciudadana en este país, por ende su derecho a votar. Hoy las mujeres empezamos a ver que realmente no tendremos que esperar muchos años más para que México se convierta en un país más justo. Pero este logro es la respuesta de muchos años de lucha. No son concesiones, como decía Marita, es el resultado del esfuerzo de muchos feminismos, porque generacionalmente cambian las percepciones del feminismo y aún al día de hoy no podemos bajar la guardia, porque nos hace falta conquistar todavía muchas victorias. Estas leyes que se están reflejando afortunadamente en nuestro estado invitan a reflexionar sobre la necesidad de seguir trabajando en el pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y esta es una labor constante, es un verdadero cambio en el paradigma social. Los hombres afortunadamente están entendiendo. El diputado Muñoz Ledo, un hombre de mucha edad, de mucho respeto, enfatizó que la reforma representa un avance en materia de paridad. Sin embargo, dijo, aún es limitada, ya que falta enfocar este principio en todos los ámbitos, empresarial, sindical, universitario. Y bueno, si las mujeres desde una legislatura podemos aportar, lo haremos. Si es en la calle, que es a través de asociaciones, desde nuestro pequeño ámbito, tenemos que seguir adelante, trabajando en equipo, sobre todo preparando nuestras para que en un momento dado tomen las metas, tal y como ha venido ocurriendo de generación en generación, pero ahora más preparadas, más conscientes, más empoderadas. Hay que seguir difundiendo estas leyes, procurar espacios como este, hacer cursos, talleres para todas. Hay que involucrar a los partidos políticos, ellos tienen que entrar en la formación política con perspectiva de género y a la sociedad entera. Tenemos pues que cambiar la forma de hacer política como el ejercicio de nuestras, como les dijera, de nuestro derecho de un piso parejo en política, en campañas, en el ejercicio de nuestras labores al frente de un cargo público. Y yo creo que juntas podemos, porque ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos podemos decir, Dios es el tiempo de las mujeres, ¿o no? Gracias por concederme el honor, de verdad, de participar con ustedes en este ejercicio. Al contrario, muy interesante todo lo que nos comparte, diputada. Muchas gracias por su participación. Pues, sí se ve que hay algunos avances, pero igual también mucho que hacer. Bueno, continuamos con la participación de la ciudadana Josefina Mesa. Josefina Mesa nos va a compartir la ponencia Importancia de la articulación de las ciudadanas para un proceso electoral libre de violencia contra las mujeres por razón de género. Josefina es feminista, defensora de derechos humanos y política, fundadora de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo de la República Mexicana. Adelante, Josefina, ¿ya estás por aquí? Yo no la veo. No sé si aquí estoy ya, muy buenas tardes. Buenas tardes. Lamentablemente, la ciudad está un poquito complicada. Ya estoy pues en un lugar seguro, sin embargo, no tengo acceso a una cámara, por lo cual voy a pedir una disculpa. Muy buenas tardes a todas. He estado siguiendo la transmisión, aunque aquí en Hidalgo
hay un poco de complejidad con el internet, como me mencionan que también hay en Querétaro. Sin embargo, lo que yo les quiero charlar más que hacer una ponencia, tiene que ver un poco con lo que cada una de quienes me antecedió ya ha dejado aquí en la subjetividad colectiva para que analicemos. Entonces, pues los problemas de comunicación en tiempo del COVID, en los momentos en que las mujeres tenemos que estar articulando nuestros esfuerzos, nuestras acciones, para trabajar en una agenda, nos complica esta nueva normalidad. Yo quisiera partir, me quisiera, doctora, ir controlando bien el tiempo, pero ser breve porque supongo también que quienes nos están escuchando ya tienen un poco de cansancio hasta este momento. Yo creo que estamos en un momento histórico. Es histórico que en el 2020 la paridad en todo sea una realidad. Es histórico que en abril de este año se aprobara una reforma, una gran reforma política electoral que incluyera la tipificación de la violencia política que se ejerce contra las mujeres por razón de género y que a nivel nacional se modificaran leyes como códigos, como la ley de medios de impugnación, como la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y en esta independencia que cada entidad federativa tiene, en esta dinámica política y social que cada entidad tiene, nos hemos percatado del mosaico que se está dando en toda la República Mexicana, que hay entidades donde se conjuntan varias cosas. Las mujeres que están legislando están haciendo frente, están haciendo fuerza y están empujando la agenda. Sus armonizaciones están amplias, son ampliamente garantes. También se da que existe una complicidad o de alguna forma un acompañamiento de los grupos, de los partidos políticos encabezados por hombres que están dando seguimiento a este importante impulso de esta agenda nacional. Se dan esas armonizaciones amplias y garantistas, pero también tenemos que reconocerlo. Hay entidades federativas en las que no se dan estas condiciones de situaciones y entonces la agenda está marchando forzada, contrarreloj, minimizada, de alguna manera hasta un poco debajo de lo que pudiera verse públicamente, porque también las mujeres están recibiendo algo de presión política, de presión mediática, y no existe la voluntad de los señores de los partidos políticos de ampliarnos el panorama para poder contender en el proceso 2021, que lo hagamos además en igualdad de condiciones, pero además libres de violencia política en razón de género. Entonces, este momento histórico, estas condiciones que se están dando, yo las veo de verdad como en un gran mapa nacional, y eso hemos estado haciendo al recorrer las distintas actividades con estos foros de análisis. Estamos viendo qué leyes se modificaron, en dónde la Constitución fue modificada, en dónde la ley, en dónde falta que el Código Penal incluya la tipificación de este delito con sus correspondientes sanciones. Yo considero que en este mapa nacional que hemos estado recopilando y que vamos evidentemente a entregar un gran informe nacional como Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en todo, ¿para qué nos va a servir toda esta información? Pues yo les daría un mensaje de optimismo a todas las mujeres de Baja California, porque hay momentos políticos en los que todavía nosotras podemos vivir. Es decir, tenemos que observar con especial atención cuáles son las
reglas que los órganos electorales, en este caso el órgano electoral de Baja California, en donde tenemos una gran aliada como es la consejera Olga Cristiana, cómo se emiten esas reglas de paridad. Y nosotras como colectivo, con un interés legítimo, con un interés político, determinamos que esas reglas no están de acuerdo a los momentos políticos, incluso comparándolas con otras entidades, es momento que nos organicemos, que como se impugnó el tema de la paridad en el 2018, podamos articuladas, juntas es mejor, unidas, ir y ejercer nuestro derecho exigiendo que esas reglas sean más amplias. Ya como se vayan presentando las cosas, seguramente tendremos que llegar hasta sala superior y esos son los caminos que las mujeres vamos a tomar, los caminos de los tribunales cuando de pronto no nos queda otra opción. Y entonces, ¿a qué las invita a todas las mujeres de Baja California, de México, en lo general de toda la República Mexicana, a que nos articulemos? A que desde distintos colectivos, mujeres de distintos partidos políticos, nos unamos en torno a esta agenda, porque si no lo hacemos, ya lo dijo la diputada Marta Patricia, ignoramos el tamaño que tenemos hasta que nos levantamos. Es verdad, diputada, estoy totalmente convencida de lo que usted dice. Somos el 52% de la población y en la mayoría de los partidos somos el 64% del padrón de esos partidos. Y no es posible que las decisiones las sigan tomando 2 o 3 hombres en las cúpulas. Tenemos que ir y utilizar esa mayoría para negociar, para exigir que nuestras agendas no sean solamente las agendas de las mujeres, también deben de ser las agendas de los hombres, porque la igualdad la tenemos que construir hombres y mujeres por igual. Y entonces les decía que la ruta que está siguiendo las redes nacionales, una vez que construyamos todas los foros de análisis en todas las entidades federativas, con esa información tan importante que estamos recabando, vamos a conformar un gran pacto nacional para la erradicación de la violencia política en razón de género contra las mujeres en el próximo proceso electoral. Este gran pacto tendrá que ser suscrito por los tribunales, porque ya tenemos charlas importantes con sala superior, por el Instituto Nacional Electoral, que afortunadamente las consejeras nacionales son aliadas de esta agenda, con los partidos políticos, con los medios de comunicación y con la mayor número de mujeres desde los colectivos, desde los partidos, para que una vez suscrito este pacto podamos ir a todas las entidades federativas y no permitir, esa sería la palabra clave, no vamos a permitir que se violente a ninguna mujer solo por ejercer su derecho político electoral. No lo vamos a permitir. Vamos a exigir que la paridad en todo sea una realidad en los gabinetes, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en los ámbitos administrativos, en los organismos autónomos, en todos los espacios. Nos corresponde la mitad. Les corresponde la mitad de la tierra, la mitad del mar, la mitad del cielo y también la mitad del poder. Y solamente articuladas y organizadas vamos a ir por eso que nos corresponde. Yo quiero mandarles un último mensaje, un mensaje de verdad que está basado en la sororidad, en la unión entre mujeres, en el respeto y en el reconocimiento que desde nuestras diferencias sí tenemos, porque las tenemos diferencias importantes, pero que nos concretemos a trabajar en las coincidencias, que reconozcamos que hay mujeres que van a ir al proceso 2021, que las tenemos que acompañar, que seamos cuidadosas con los mensajes en Facebook y en las demás redes sociales, en la forma como de pronto nos exigimos entre nosotras. No es que no debamos exigirnos, por supuesto que hay que exigirnos, pero no darle materia prima a los señores, al sistema patriarcal, para que vean o digan, ya ven cómo ni entre ellas se ponen de acuerdo. Sí nos vamos a exigir,
pero también, y lo más importante, nos tenemos que acompañar. Tenemos que estar codo con codo. Tenemos que estar jalándonos, recuperando esos liderazgos de mujeres a las que de pronto se organizan para impulsar. Tenemos que estar conscientes de que para que la igualdad sustantiva se concrete, para que un proceso de violencia de género, definitivamente juntas es mejor. Amigas, esa es la petición. Vayamos juntas, que la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en todo les dice, no están solas. A todas las que van a contender, vamos a estar cercanas a sus procesos y por supuesto que no permitimos violencia política contra las mujeres en razón de género. Muchísimas gracias por sus comentarios, por su tiempo. Yo creo que no decide lo contrario la moderadora, nos sometemos a alguna sesión de preguntas y respuestas. Lo que diga la compañera querida doctora Lidia, le agradezco muchísimo a quienes participaron y nos recibieron, especialmente a la maestra María del Carmen Seco, que gracias consejera por apoyarnos en la realización de este foro, a la licenciada María del Mar, que nos compartió unas importantes palabras por parte de arte, a la diputada Rosina, a la diputada Marta Patricia, y bueno, a quien está moderando, o a la maestra Silvia que dará un mensaje de cierre. Bueno, por supuesto, a nuestra coanfitriona, la maestra y consejera Olga Cristiana Maciel. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde. Bueno, muchas gracias a ti, Josefina, por tus comentarios. Y bueno, aquí tenemos una pregunta. Voy a hacer la pregunta y después la presentación de la maestra Kira para que ella haga la clausura y nos dé un mensaje final. La pregunta la hace Mónica Bedoya, dice, desde la Misión Nacional y por la exposición de la diputada Rosina, es importante incluir en el Código Penal del Estado la violencia política de género, como en otros estados. Hay un compromiso en la actual legislatura de Baja California para completar la armonización en el tema de paridad y todo. En el gabinete estatal y cargos de dirección en municipios y poder judicial. Eso es lo que ella pregunta. No sé si la diputada Rosina quiere contestarme. Sí, Mónica Bedoya, le contesto. Efectivamente, tenemos un paquete de iniciativas que ahorita se están analizando para poderlas integrar y poder perfeccionar lo que ya se trabajó. Lo que hicimos ayer fue para dar cumplimiento y estar en tiempo, pero sí tenemos otro paquete que posiblemente en la siguiente sesión lo estaremos integrando. Pero sí estamos pensando en perfeccionar y que tengamos paridad en todo. Bueno, no sé si alguien quisiera comentar, Mónica. Adelante. Bueno, sí, mira, la importancia de los gabinetes, eso, la verdad es que cuando en los partidos políticos siempre nos miden hombres y mujeres para ver cuál tiene mayor proyección, la aceptación hacia afuera y demás. Entonces, obviamente que una mujer que egresa de una Secretaría de Estado va a tener mucho mayor proyección en la comunidad y las conocen más que si alguien no tiene oportunidad de haber estado en un cargo de, digamos, de dirección o de toma de decisiones, además de otros tantos la importancia que tiene el asumir esos cargos. Y pues ya aprovechando el uso de la voz, le agradezco mucho, diputada, espero ver antes de que también se vaya a hacer después de agosto, ¿no? Que sea todavía en este mes de julio, agosto, para que pueda ser para que pueda estar en el próximo gobierno en esta obligación de tener un gabinete paritario. Y es algo que beneficia a todas. El otro tema, aprovechando que está aquí la diputada Marta, como ex titular de Mujer Baja California, sí me preocupa mucho el tema de la reducción del presupuesto. Ya comentaron que es en las partidas de 20.000, 30.000, pero a veces en esas partidas, también a través del programa Transversalidad y del programa Proequidad, también nos asumían de ese tipo de partidas. Yo sí quisiera hacer esa petición a la diputada, que la verdad, diputada, le agradezco, porque cuando fue la reducción del programa PAINET, usted fue de las que le contestó,
y de las que me apoyó en ese tiempo como titular de la INED para hacerse el sentir de esta redacción de este programa. Ahora igualmente yo les pediría mucho que fueran muy cuidadosos con el tema de la reducción del presupuesto de mujeres, porque aunque vean estas partidas de los gastos operativos, la verdad es que finalmente sí pueden afectar a estos programas y no se tiene cuidado al respecto. Entonces, muchas gracias y es cuanto. Me gustaría aportar algo en este tema, nada más. Adelante. Hay un comunicado de prensa precisamente de la Secretaría de Justicia de la Nación del 27 de abril de 2020, en la que precisamente se invalidan disposiciones de diferentes códigos penales de diferentes estados de la República, argumentando o manifestando que hay leyes generales en los que se establecen los tipos de penales y sanciones, y que en materia tanto de secuestro, desaparición forzada de personas, otra forma de privación de la libertad contraria a la ley, trata de personas, tortura, así como en la materia electoral, los congresos electorales carecen de competencia para legislar en estos ámbitos. Entonces, de igual manera, pues toda norma es perfectible, los criterios jurídicos pueden cambiar. Sin embargo, yo pongo en antecedente que hay en la Corte en materia de legislar todo tipo de delitos, ¿no?, en los códigos penales. Es importante tenerlo en el radar ahorita que estamos viendo precisamente. Sería cuanto mi participación. Bueno, si no hay otra participación, Yo, adelante. Cristina, nuevamente, gracias a la consejera Viviana que nos hace esta importante observación. Si me lo permiten, entonces, haciendo uso de la posibilidad de que la diputada Rosina esté en este foro, le pediríamos que llevara esta inquietud a la legislatura, porque si bien es cierto, las mujeres nos vamos a organizar para que en distintos momentos estemos sintiendo que nuestros derechos están en peligro de ejercerse libres de violencia o a plenitud. También es cierto que en el ámbito electoral, como bien lo mencionó la consejera, tiene que ser un trabajo de la legislatura, en este caso de la legislatura de Baja California, observar que el Código Penal asentado, que en este código quede asentado de manera amplia, de manera contundente, de manera garantista, que quien cometa el delito de violencia política en razón de género va a tener que ser sancionado. Que se observe bien cómo queda esta modificación a nivel nacional, pero además ahorita está en el tiempo incluso de observar las modificaciones que se han hecho en otros estados. Si no tiene inconveniente, la licenciada María del Mar, la consejera Viviana, podríamos recibir algo de información de cómo se está realizando, que ya se realizó en otros estados, para que se les pueda hacer de alguna forma de guía o de parámetros. Muchísimas gracias. Bueno, vi que Mari Carmen Rioseco levantó la mano. ¿Quieres participar? Sí, gracias. Ha sido una participación muy interesante y sobre todo muy coincidente en las preocupaciones, las observaciones y las recomendaciones hacia el Congreso. Sobre todo creo que es representativo porque están diferentes poderes que tienen que ver en relación a la vinculación con el tema. Y yo solo quiero retomar la preocupación de Mónica, porque precisamente el día jueves, el miércoles en la tarde, tuvimos la reunión de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres. Estuvieron pues todos los secretarios de primer nivel, estuvo con Sánchez Cordero, estuvo Alejandro Encinas, estuvo López Gatell, que es la secretaria de Sistema, y estuvieron senadoras también, y diputadas como, bueno, que no tienen voto, pero tienen voz. La situación fue que se iba a votar el presupuesto. Entonces la explicación que nos dieron durante las reuniones previas, ya ustedes ya han pasado por esto, en una reunión grande como la Junta de Gobierno, tenemos unas charlas con los funcionarios de las
oportunidades de las diferentes áreas, para que cuando lleguemos a la Junta pues ya no perdamos tiempo en aclaración o en observaciones, ¿no? En este nos explicó el administrador del instituto de la política de austeridad que estaba pasando en todo el gobierno. Y así también Gatell lo dijo, López Gatell dijo que estaba afectando también a la Secretaría de Educación y que todos estaban en esta situación. Sin embargo, Alejandro Salinas, que es de Derechos Humanos, dijo que se iban a respetar todos los presupuestos que tuvieran que ver con derechos humanos. Entonces, esta situación fue como muy confrontante, porque a la vez que decían que nos iban a afectar los recursos para las mujeres y a la vez generar un sector, algunos de nosotros exponíamos, por ejemplo, que las mujeres no somos un sector, no se puede tratar con la secretaría nada más, somos la mitad de la población o más, y no en algunos sectores. En este contexto de discusión se explicó que lo que se estaba reduciendo era el 2000 y el 3000 sobre todo, que tienen que ver, pues lo saben mejor las personas funcionarias, con los gastos generales, que son muchos, claro. Pero esto también nosotros como consejeras vimos que afectaba a los programas, afectaba ciertas reuniones, o sea, de hecho el programa principal del instituto son el de Transfer, que es el que hace precisamente eso, colocar la perspectiva de género en todas las instancias, en todos los ámbitos, hasta la parte municipal de los municipios que no tienen el recurso, para que pueda verse esta perspectiva en la metodología y las políticas públicas. Entonces, bueno, esto ya lo saben, nomás lo hago como un resumen para estar todas en la misma frecuencia. El punto fue que encontramos que antes del decreto, que fue el 23 de abril, el 1 de abril, se detuvo por Hacienda, y esto va para Pati porque también dentro de las peticiones de Navidad, pues yo estoy anexo a esta, ¿no? Hay 400 millones de pesos, Pati, que Hacienda retuvo, y no son de los gastos generales, son de los programas del instituto. No sé si eso tenga que ver con con los programas detenidos que no han llegado y con los que se quitaban a los municipios. Pero así fue la consecuencia. Esos 400 millones los retuvo Hacienda. Están retenidos, así nos lo dijeron Hacienda. No se han usado. No sé cómo se llama, cómo se dice cuando los tienen retenidos, pero fue el 1 de abril, antes del decreto ya lo estaban usando. Entonces esto está ahí, no se han usado, entonces les quitan el 2000 y el 3000 y les retienen este dinero, y de acuerdo a lo que vimos en la ley, esto es competencia del legislativo, porque hay cualquier disminución de los presupuestos que se aprueban en los congresos mayor del 3% tiene que pasar al legislativo. Entonces ahí tendríamos que ver competencia legislativo, que tiene que preguntar a Hacienda a ver qué está pasando con este recurso que está aprobado, pero que está retenido abril, mayo, junio, julio, ya 3 meses, y los municipios, y la violencia aumenta, la desigualdad la vemos en todas partes. Entonces creo que, para resumir, me parece excelente, genial este encuentro de todas nosotras, donde cada quien estamos desde nuestra trinchera haciendo algo, cada quien con su expertise, que les reconozco como mujeres y ahora las conozco, valiosas, pero sí, esta parte que le toca a la diputada Rosina del Villar, la parte que le toca a la diputada Marta Patricia Ramírez Lucero, la parte que le toca a las consejeras, la parte que nosotros como sociedad civil, y la parte de la academia a través de la doctora Lidia Kira, que ahorita va a cerrar, y pues también la experiencia de las funcionarias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Está levantando la mano Vicky Quiñones y Mónica Bedoya. Y Marta Patricia, si quieren, bueno, les damos la palabra a ellas tres y después ya continuamos con la maestra Kira. Muy bien, muchas gracias. Primer, Quiñones. muy bien, okay. Sí. Bueno, era un poco también sobre la misma pregunta y comentario que hacía Mónica Bedoya. Cuando vemos, diputada de Villar, hace mención
que en el caso de violencia política por razón de género nos están contemplando en la ley de responsabilidades, pues a mí sí me genera bastante inquietud. Digo, para comenzar, en el mismo sentido de cohecho, especulado que vienen en la ley de responsabilidades y también está tipificado en la ley penal, yo considero que tendríamos que verlo desde este vertiente también, en especial porque en este momento hay muchos órganos internos de control que no cuentan con personal. El procedimiento establece que tienen que tener una autoridad investigadora, sustanciadora y una resolutora. Sin embargo, solamente cuentan con el titular del órgano interno de control. No hay quien pueda establecer ahorita un procedimiento. Independientemente, pues, de que seguimos al principio de la administración, pero muchos titulares de dependencias y entidades estaban solicitando la facultad de ellos hacer directamente los nombramientos de sus titulares de los órganos internos de control. Digo, no sucedió, sin embargo no dejan de ser designados directamente por el mismo Ejecutivo para las entidades y dependencias del propio Ejecutivo. Así es que yo sí quisiera pues insistir nada más en la necesidad de que se revisara la posibilidad de que fuera tipificado en el orden penal. Gracias. Bueno, gracias. Ahora, por favor, Mónica Bedoya, ¿querías hacer un comentario? No, yo nada más, es que también pongo la reacción así bravo, no era eso, la verdad, gracias por tu intervención, Mari Carmen, porque efectivamente la operatividad es con estas partidas presupuestales de los programas, es decir, nosotros a la hora que autoriza transversalidad, eso tienen esas partidas también para operar los programas, entonces sí es fundamental, no nada más decir que está para tal proyecto, sino todo, y gracias a la consejera también por aclarar mi duda, gracias a la diputada, a las dos diputadas, y yo sí espero que en el próximo pleno ver ya ese dictamen de paridad en todo, y sí reconocemos el avance que se tuvo, pero digo, de cuando se presentó la reforma, el artículo 11 bis y 11 ter, que me tocó a su servidor de la ley de exceso, pues a esto es un gran avance, pero sí creo que tenemos que ir por todo y más, ya nada más se trata de una armonización. Es cuanto, gracias. Bueno, ahora continúa la diputada Marta Patricia y finalmente ya la última participación de Viridiana. Pero muy brevemente, muchas gracias. Nada más mencionar, pedirle a Maricar si me puede proporcionar un poquito más de datos sobre esos 400 millones de pesos que tiene retenidos Hacienda para pedir a la Comisión de Paridad de Género y a los diputados que quieran sumar un punto de acuerdo donde nos informe el secretario qué pasa con ese dinero, por qué no tiene retenido o qué pasa, nada más. Pero necesito un poquito más de datos y ya lo veré por separado con Maricar. Gracias. Bueno, gracias, Viridiana Maciel. Y pues yo me sumaría a la solicitud que hizo Josefina, ¿no? En este tema sobre el Código Penal es muy importante revisar los antecedentes que se tienen. A veces yo sé que queremos que esté legislado en todos lados y que se nos reconozca todos estos derechos que por supuesto pues han sido una lucha, porque han sido una lucha en todos los ámbitos, pero sí también y saber que pues la norma es perfectible, ¿no? Y los criterios también pueden cambiar y muchas veces lo hemos visto, que hay cosas establecidas que han impugnado y los criterios van cambiando. Yo nada más les dejaba como antecedente estos 3 estados de la República en los que se declara una acción de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia al mencionar que los estados no tienen competencia para legislar en materia de violencia política en cuestión de materia electoral. Entonces lo dejaría sobre la mesa y pues si se va a hacer el análisis correspondiente, entiendo que por lo que mencionaban ayer las diputadas en la sesión, en la legislación, en la sesión del Congreso, perdón, se mencionaba que todavía habían quedado algunas iniciativas a efecto de que se pudieran analizar. Entonces entiendo que a lo mejor una de ellas puede ser esto de los códigos y pues que lo analizaran ya sus áreas correspondientes y pues se determinara lo conducente. Sería cuánto. Bueno, muchas gracias. Ahora presento a la maestra Diana Núñez de León. Ella es máster en Relaciones Internacionales, licenciada en Periodismo, periodista, escritora y corresponsal internacional de medios mexicanos, originaria
Chiapas por la paridad auditiva, consultora consultiva de mujeres, integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Chiapas. Y bueno, ella nos va a compartir un mensaje de final y la clausura. Muchas gracias a todas. Mira, su micrófono, el micrófono está apagado. Muy buenas, vamos de nuevo. Muy buenas tardes, ya son tardes creo, muchas gracias por la invitación a este foro. Es una fuente de conocimiento que también es una gran dirección de estímulo para seguir en esta lucha feminista. El desafío del feminismo todavía sigue, como podemos saber, y por ello quiero de entrada agradecer a mi compañera, también consejera consultiva de mujeres, María del Carmen Roseto, que me invitó, y a Josefina Mesa, que desde que la oí por teléfono me cayó muy bien. Sí, claro que se ve como que tuviera yo muchas cachuchas, pero ahorita vengo a hablarles como que dice de mujer a mujer. La lucha feminista, como decía anteriormente, es un desafío porque no se acaba con el hecho de que tenemos la ley de paridad y todo, y actualmente las reformas, 8 legislaciones nacionales que tienen que ver con la violencia política en razón de género contra las mujeres. La violencia política contra las mujeres en razón de género, en la segunda parte todavía no está muy bien captada en el imaginario nacional, pero tiene una connotación a mi juicio bastante importante, porque violencia política ha habido desde que conocemos qué es la política. Violencia política contra los hombres ha habido igual desde siempre. Y también ha habido violencia política contra la mujer. Pero hemos llegado a ese extremo tan terrible que la violencia política contra la mujer es una connotación que se da por razón de género. Las violencias que se ejercen sobre las mujeres en política son diferenciadas de las que tienen los hombres. Por eso es muy importante conllevar eso. Y decía que no tenemos todavía la cuestión asegurada. Hay un gran desafío. A mí no me cae en la cabeza eso de que somos igualitarias, que estamos en igualdad, que hay paridad, como números. Los números nunca se me han dado, así que por ahí la veo difícil, pero no es porque tengamos un congreso paritario, porque tengamos un gabinete de gobierno donde hay más mujeres que hombres, donde tengamos legislaturas donde hay más mujeres que hombres, que la paridad está lograda, ¿no, compañeras? Falta todavía mucho camino. Y tiene buenas noticias el hecho de que tengamos la ley de paridad, de todo, y también la tipificación de la violencia política contra la mujer en razón de género. Entre las buenas políticas es que en tan solo, así como yo lo veo, 5 años, hemos avanzado muchísimo en el camino hacia la paridad. Tenemos actualmente a las leyes, ya como un avance, tenemos una fuerza, diría yo, inconmensurable de las jóvenes mujeres que salen y se manifiestan, de las cuales creo que debemos apoyarnos y apoyarlas. Tenemos también nuevas perspectivas en el campo de las instituciones electorales, en las instituciones de justicia, y entre otros tenemos una serie de órganos alternos, como son, por ejemplo, los OPLES, como el Consejo de Chiapas, el Grupo de Participación Política en Chiapas. Tenemos ciertamente a las mujeres, tenemos los observatorios de participación política ya en los 32 estados de la República, tenemos en todos los estados del país secretarías de la mujer y unidades de la mujer y comisiones de la mujer, y yo personalmente
manera que ya que se lograron esas, ahora pasemos a lograr que en todos los municipios que hay en el país haya también comisiones de la mujer en los cabildos. La cuestión en esto, que a lo que yo quisiera referirme, es a que cada quien tiene su visión. A mí me encantó escucharlas porque yo me llevo de aquí la serie de conocimientos obtenidos referentes a cómo se ha dado el marco de la armonización en su estado, en el estado de Baja California. Yo, de mi parte, les traigo la experiencia que nosotros hemos tenido en Chiapas. Y permítanme un par de minutos para comentarles. En el 2015, una vez que en Chiapas nos dimos cuenta de la valía que tenía la ley de paridad de 2014, y ante la víspera de las elecciones de 2015, un grupo de mujeres nos juntamos y creamos la que se llama la Red Chiapas por la Paridad Efectiva. Lo que queremos es la paridad efectiva. Vamos a luchar por la paridad efectiva. Y logramos en un espacio muy corto darle seguimiento a las elecciones que hicieron en Chiapas este año. Logramos cosas impensables para muchos, pero muy factibles para nosotros, como fue, por ejemplo, suspender la elección que se daba en el marco federal, porque nos dimos cuenta que los estados, los partidos políticos no estaban nombrando a las candidaturas en paridad. Y por una sentencia del tribunal logramos la suspensión hasta que los partidos políticos encontraron, porque la respuesta fue que no hay mujeres, hasta que las encontraron, porque las tenían ahí a la mano, a las mujeres para entrar a nuevas conformaciones de listas. Una vez de que pasó el proceso electoral del 2015 y se ganaron muchísimas, incluso presidencias municipales y cabildos donde había más mujeres, Chiapas tiene 125 municipios, pero de hecho son 124 en instrucción, y ya desde el 2015 ya había mucha presencia de mujeres en la legislatura estatal. Y ahí pasamos a darle seguimiento a todas las denuncias de usurpación de funciones que los hombres les daban a las mujeres. De ahí pasamos a denunciar la simulación que se daba, a acusar incluso al gobierno, de los gobiernos municipales, de la falta de aprecio a la defensa de las mujeres que habían sido electas. Desde entonces hasta el año 2018 logramos muchas acciones afirmativas en pos de la igualdad política de las mujeres, como por ejemplo, iniciamos un proceso de apoyo para las reformas a la Constitución, en las cuales ya incluimos artículos relacionados con la paridad y la paridad efectiva y la paridad en todo. Y eso fue en el 2017. Una vez lograda las reformas en la Constitución estatal de Chiapas, pasamos a proponer lo que vino a ser en todo el país la primera ley de desarrollo constitucional, donde incluimos la violencia política, la primera definición que se dio de violencia política. Y del 2018 para la fecha hemos seguido peleando por la defensa de los derechos políticos y electorales de las mujeres. O sea que hay buenas noticias que se pueden sacar. Ahora, pasando al análisis de lo que ustedes acaban de hacer, permítanme darles lo que nosotros como REPARE encontramos de ese proceso de armonización de la legislatura en cuanto a la administración de la violencia política contra las mujeres o razón de género. Y yo realmente aprecio muchísimo lo que están haciendo, el ejemplo de Yucatán también, porque en Chiapas no nos dieron la oportunidad de hacer consulta. Nuestra ley sobre paridad, así como la limitación que se dio en lo que es el proceso de la violencia política, yo diríamos que fue un diseño de gobierno. O sea, de la noche a la mañana entra la iniciativa y en la nochecita se junta el Congreso y al día siguiente ya está el decreto está publicado. No nos dieron la oportunidad. Ahora, nosotros como REPARE habíamos propuesto anteriormente, en el momento que supimos que
se había abierto la ventanita de la oportunidad de presentar propuestas para una tipificación, hicimos un gran documento que presentamos sin saber que ya estaba el documento del gobierno y sin saber que iba a ser tan rápidamente aprobado. Y sin embargo les voy a pasar lo que nosotros encontramos. Primero les digo, no hubo una reforma global, sino que el gobierno decidió derogar lo que era el capítulo del Código de la Participación Ciudadana y propuso un paquete que yo le llamo el paquete en materia electoral, en la cual se decretaron 3 nuevas leyes: la ley de instituciones y procedimientos electorales, la ley de participación ciudadana, la ley de medios de información en materia electoral. Revisando estas 3 leyes, nosotros en la Repare nos dimos cuenta que habían estos graves problemas. Primero, no se hizo una consulta ni siquiera con excepción de las mujeres, que supuestamente debieron habernos preguntado nuestra opinión. Resultó en derechos indígenas restringidos para las mujeres que quieren participar en política. Hubo una confusión legal sobre cuáles son los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres indígenas. De cierta manera, se permite la simulación tolerada y la usurpación de los puestos de mujeres. Hubo una reconformación del IFCD, y esto lo digo porque es el único estado de la República donde dentro del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, o sea, el orden local, los partidos políticos serán juez y parte de los expedientes de denuncias y podrán bloquear cualquier discusión, análisis o acción a favor de una o rechazo de una denuncia con el simple hecho de que no se presenten a reunión. No se hizo una reforma al Código Penal porque se supone que el Código Federal podría cubrir todas las formas de violencia que tenemos las mujeres en Chiapas. Tampoco se incluyeron conductas como por ejemplo la falta de cumplimiento de la sentencia de tribunales, que muchas veces están los tribunales electorales, la Sala Jalapa, la Suprema Corte, que dicta que pueden destituir a las mujeres electas y resulta que no las pueden hacer porque no se puede hacer. El espíritu del derecho democrático fue vetado, puesto que no se incluyó la voz de la ciudadanía. Y la creación de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias también queda con la participación de los partidos políticos. Yo me pregunto, compañeras, si eso nos va a llevar a un buen término. No lo creo, ¿no? O sea, no vamos a poder ser ni siquiera libres de llegar al IFC y presentar una denuncia porque los partidos políticos quién sabe si las van a aceptar. Esta ha sido la experiencia que hemos tenido. Es válida. Es muy interesante ver y escuchar a Josefina que nos habla de una plataforma nacional de lucha a favor del respeto de la ley de paridad y de una vida libre de violencia política. El Pacto Nacional también es una idea muy halagueña, pero ya para cerrar quisiera compartir tres reflexiones. La primera reflexión es de que nos hace falta mucho, lo digo en el caso de Chiapas, pero también lo digo compartiendo con ustedes una visión nacional. Nos hace falta un empoderamiento de lo que yo llamo el engranaje de la jurisprudencia a nuestro favor. No lo conocemos aquí en Colombia. Nos hace falta una mayor visualización, conocimiento y ejercicio de nuestros derechos de ciudadanía. Los derechos de ciudadanía no es nada más que vamos a ir a votar y vamos a ser electas o vamos a ir a votar para elegir a alguien, ¿no? Es un derecho que va aún más allá, que tiene que ver mucho con la participación de las mujeres en los partidos políticos, con la participación de las mujeres en las redes nacionales, con la participación de las mujeres en los campos que le llaman las candidaturas con los grupos independientes. Una tercera es la de las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes son el
mayoría que tenemos las mujeres en el país. Y les digo por qué, simplemente por la cuestión numérica. Sí es cierto lo que se decía aquí, que las mujeres son más de 52 millones en el país. Pero de esos 52 millones de mujeres en el país, la mayoría son jóvenes. Y esas jóvenes están, aparte de demostrando nuevas formas de defender sus derechos, tienen también otros instrumentos que les son sumamente fáciles de trabajar, como las plataformas virtuales, o sea, no nada más pueden comunicarse en su casa, en su ciudad, en su municipio, en su estado, en el país, sino fuera del mundo, ¿no? Y esas mujeres se apoyan de cierta manera en las olas que le llaman los enemigos, pero también las pueden rechazar. Estas mujeres, yo considero que esas mujeres jóvenes, yo adoro a mi hija tiene una visión incluyente, innata, y también una visión expansiva del mundo real en general, ¿no? Yo considero que tenemos que darle mucho apoyo y sentirnos apoyadas también de las jóvenes. Y luego la cobertura que más me encanta, que es la cobertura para las mujeres indígenas. Chiapas es uno de los estados que tiene el segundo estado de población indígena del país, con unas carencias increíbles hasta la fecha. Por eso les digo que la paridad no es numérica, la paridad es activa. Tenemos que cerrar también esa brecha de desigualdad que existen en política en las comunidades y pueblos indígenas. Afrodescendientes, afromexicanas no tenemos muchas, pero ya se empiezan a visibilizar. Y por todo ello, estos foros como que ustedes están ahorita terminando, son muy importantes porque nos genera la visión de lo que pasa en otros estados. Yo no sé cuántas de ustedes sabían cómo se dio el proceso de la reforma sobre la violencia política en Chiapas, ¿no? Pues yo como se las conté. Por ejemplo, ustedes saben que Chiapas es el único estado de la República donde el presupuesto federal a los partidos políticos para la capacitación de la militancia y el empoderamiento político de las mujeres militantes en los partidos políticos es del 6%, no del 3% como es en el resto del país, al cual recientemente se le ha sumado un 2% extra para la capacitación y el apoyo a las mujeres políticas de las comunidades indígenas. Entonces, como ustedes ven, este foro de ustedes complementa muy bien nuestra visión del país como mujeres, y la única clausura que yo pudiera hacer es un exhorto a todas ustedes, a todas nosotras, para, por ejemplo, y se me olvidaba, se nos pasaba un detalle súper importante cuando se hacen las nuevas tipificaciones, legislaciones y armonizaciones de la jurisprudencia. Se tiene que tomar el lenguaje incluyente. En la de Chiapas, en un lugar pusieron 2, 3, pero en lo general no toman en cuenta el lenguaje incluyente. No permitamos que sigan diciendo que por cuestiones gramaticales y por cuestiones de que así ha sido siempre, cuando decimos hombres también decimos mujeres. Pues fíjense que yo no lo acepto, ¿no? O sea, hay lenguaje incluyente y lo podemos demostrar en la REPARE que hemos escrito la Constitución en nuestro estado utilizando exclusivamente el lenguaje incluyente. Así es que en clausurar, que es un honor para mí que me den esta oportunidad que ustedes tienen, lo hago con mucho gusto agradeciéndoles a todas ustedes, a las que participaron y aquí la tenía ocultada, ya no me da mi batería, por lo que expusieron a las diputadas, que le echen ganas a lograr lo que quieren todas las mujeres, y a que se promueva la participación de las políticas de las mujeres en política. Y yo creo que por qué, para terminar, porque solamente nosotras las mujeres vivimos nuestros cuerpos, nuestras acciones y nuestros mundos. Ningún hombre puede venir a decir cómo vamos a vivir nosotras.
necesitamos que estén las mujeres en política para evitar violencia, porque somos nosotras las que sabemos la violencia que tenemos en casa, en el trabajo remunerado, no remunerado, en los hospitales, en los comercios, en la calle, en los medios de comunicación, en todos los aspectos de nuestra vida estamos violentados. Somos nosotros las que tenemos que decidir cómo queremos que eso se combata, cómo se puede tomar con decisiones agudas. Casi, ojalá tuviera muchos hombres que estuvieran de nuestro lado. Yo creo que así va a ser, pero no se olviden que cuando una mujer entra a una toma de decisión, a un puesto de decisión o a lo que llaman el poder, que es absolutamente el puesto del poder, pero a una toma de decisión, a un puesto que se tiene la oportunidad donde puede establecer acciones afirmativas para las mujeres. Cada vez que una de ellas entra a ese espacio por llora coto de los hombres, un hombre se queda sin ese espacio y obviamente se van a revelar. Así que no decaigamos, sigamos en la lucha y muchísimas gracias. Por eso doy prioridad a este foro de análisis de la reforma en Baja California a la tipificación de la violencia política contra las mujeres en la zona de. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Ha sido un placer convivir en este conversatorio. Adiós. Adiós, gracias. Gracias. A nombre de la Red de Mujeres y Abogadas, muchas gracias. Gracias a todas. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Una pregunta, ¿van a estar retransmitiendo el video? Porque se me hizo muy interesante lo que explicaba en un inicio la diputada Rosina sobre lo que falta, ¿no? Y no sé quién está ahí en el área de comunicación, pero sí solicitaría que si se tiene completa la grabación, pues se pudiera retransmitir todo completo el uno, ¿no? Porque entiendo que los problemas de comunicación al inicio sería investigación. Sí, porque se lo va a compartir y ya después se va a retransmitir también. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar el foro completo. Gracias a todas. Buenas tardes. Ya nada más recordarles que de lo que salió de aquí como acuerdos, pues ¿quién nos retomaría en Baja California? Dejo la pregunta y continuamos en el chat. Buen día. Gracias, con gusto. Saludos.